Bueno, con esta canción comenzamos entonces nuestro episodio número 4 Cuatro. de Adelantando Cuaderno. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Mi nombre es Natalia Sánchez y Hola, soy María del Pilar Pinzón desde Barranquilla, psicóloga. Bueno, y feliz hoy porque vamos a compartir un tema que nos fascina y es el tema de la educación. sí, ahí tenemos algunas pequeñas diferencias, pero en la esencial como que compartimos. Creo que compartimos lo esencial de lo que consideramos de la educación, porque ambas igual somos, entre comillas, educadoras, trabajamos en el ámbito educativo. Bueno, y yo creo que hemos tenido también una trayectoria. Pues yo llevo más o menos 20 años trabajando en temas de inclusión. He trabajado como asesora en diferentes entidades y diferentes organizaciones, desde escuelas y colegios públicos, universidades, centros de primera infancia, en todas esas áreas de la educación. Eh, y pues creo que eso nos ha permitido desarrollar una mirada crítica de la educación, pero esa mirada crítica debe ser no desde la crítica destructiva, sino desde la construcción. Creo que una de las cosas que siempre nos ha unido con Nata en este tema de la educación es que queremos transformarlo, ¿sí? O sea, no queremos destruirla porque creemos absolutamente y de forma profunda en el tema educativo. A mí me Claro. apasiona la educación. Considero que la educación realmente es lo que va a mover al mundo, lo que sigue moviendo al mundo, lo que genera progreso a los pueblos. Lo que queremos es buscar caminos diferentes y positivos para identificar cómo esta situación, sobre todo ahora que estamos viviendo esta situación de cuarentena, de pandemia, hoy es 11 de julio Sí. de 2020, y estamos en una situación donde las instituciones educativas se han puesto de cierta manera en crisis y se han generado un montón de movilizaciones súper interesantes, que creo que eso es una de las cosas que nos atrae el día de hoy a conversar, y es entender que esas movilizaciones deben generar cambios súper positivos en las instituciones educativas, porque las ha invitado a repensarse. Muchas instituciones educativas que estaban de cierta manera enquilosadas en el tema de, yo ya la tengo clara, ya sé cómo moverme, ya sé cómo operar. Con esta situación han visto movidas a que se deben generar cambios. Y creo que eso es lo más interesante de repente de la propuesta o del conversatorio que vamos a tener hoy, es mirar de qué manera, cuáles podrían ser caminos diferenciales para hacer una educación de mucha mayor calidad, que dejara de lado como tanto protocolo y llegar a la esencia del sistema educativo. Pues yo más que hablar de educación, yo siempre me he puesto a pensar, también pues como siempre desde la experiencia personal, si de lo que yo hablo es de educación o realmente de aprendizaje. A mí lo que me apasiona muchísimo es aprender y yo me he dado cuenta de eso y creo que vinimos a este mundo a aprender. A todo ahora estamos aprendiendo y estamos aprendiendo en todo. Y entrar en la conceptualización de lo que nosotros llamamos educación es, a ver, yo adelanto un doctorado en ciencias de la educación y todavía no he llegado a una conclusión, porque entre más uno profundiza, más encuentra uno diferentes posturas teóricas y un montón de cosas que lo hacen pensar a uno realmente qué consideramos nosotros educación, pero y yo me he quedado como que me tranquilizo porque después de encontrar ese mar de información, yo digo que lo único que me interesa de la educación es que sea un espacio para aprender. Y a este mundo vinimos a aprender. Y como se haga ese aprendizaje, me imagino que cada tipo de educación y de pedagogía nos lleva a diferentes formas de aprender y cada quien va encontrando un camino de cómo es que aprende. Pero sí siento que estos escenarios en los que nosotros trabajamos, llámese colegios, universidades o centros educativos, instituciones educativas, eh, deben tener una constante reflexión sobre para qué educarnos, para qué no para qué aprender, porque pienso que eso sí tiene una lógica. Nosotros si no aprendemos cosas no podemos sobrevivir en este mundo. Pero sí por qué generamos procesos como sistematizados para que la gente supuestamente aprenda o para que aprendamos ciertos tipos de conocimientos. Y a mí eso me parece
que por eso la educación es un acto político en donde se define qué se enseña y qué no se enseña y qué debemos aprender y qué no debemos aprender. Entonces mi mirada de la educación siempre ha sido como repito, desde mi experiencia personal, y yo siempre he visto, yo nunca disfruté la educación, sino hasta después de mis 30 años que empecé a estudiar cosas que me gustaban. Pero yo me sufrí el colegio como nada y la universidad como que también, o sea, la universidad me la gocé en otras cosas, en los amigos, Pero no en el ámbito educativo. No en el No ámbito, netamente en el ámbito no en las educativo. clases, no. Es más, siento que no tengo casi recuerdos porque creo que vivía en automático. Me parece que es por eso que yo no tengo recuerdos casi de mi Bueno, yo época. también empecé mi proceso académico. Mis primeros procesos académicos fueron en una escuela pública y ahí me sentía como libre, me sentía como chévere. Siempre fui de la chica que andaba con niños, que jugaba fútbol, que daba coscorrones. Y resulta que de sopetón, mi papá me saca de esa escuela y me lleva a la normal de señoritas de Nuestra Señora de la Paz en Bogotá. Llego yo a ese colegio que era horroroso, o yo lo recuerdo horroroso. Sí, porque hay De gente estudiando repente, allá y usted. sí, no, de repente, y tengo amigas que estudiaron allá y que lo recuerdan con una belleza, y a mí el sitio me parecía, pues imagínate, pasar de una escuela pública que era un poquito como abierta, como chévere, como a un sitio que era oscuro, era un claustro de monjas, habían rejas por todos lados, era oscuro, pasaban muchos vehículos por esa zona, entonces había mucho polvo. Entonces, mis recuerdos olfativos, visuales, eran de haber llegado como a la cárcel. O sea, yo me sentía en un lugar súper feo. Y había otra situación, y es que yo venía también, como te digo, de una libertad de hacer lo que yo quería. Entonces yo silbaba. Yo pienso que es como cuando llegó Heidi a vivir a, no sé, a una casa fina, Heidi, la niña de la pradera que llega a una casa fina. Yo me sentía así, o sea, llego yo silbando, gritando, diciendo cosas, y todas me miraban como, uy, o sea, esta montuna, ¿dónde la sacaron? Entonces, como que choco de una vez con ese sistema educativo y empiezan a contarme un montón de niñas que se las tiraban de finas, pero que, por ejemplo, yo recuerdo los baños de esa institución, eran, o sea, un antro horroroso. Escribían las cosas más horribles y más soeces que yo me hubiera podido imaginar. Entonces yo decía, pero ¿cómo estas niñas tan finas y tan bien vestidas y tan arregladitas entran al baño y escriben cosas horrorosas en las paredes? Entonces siempre me sentí en el colegio como presa. Tengo pésimos recuerdos de ese colegio, algunos muy pocos, muy bonitos, pero la mayoría con mucho dolor. Y nunca pensé ni siquiera que tenía la opción de decirle a mi papá o a mi mamá, es que no quiero ir a No ese colegio. quiero. Sí, o sea, eso, Sí. porque además para mis papás fue todo un esfuerzo vincularme a ese colegio. Mi papá soñaba con que yo fuera normalista. Entonces esa era su máxima, y entrar a ese colegio era muy difícil. Entonces jamás hubo esa concepción. Y yo termino, primero no me escogieron para ser normalista porque eso era en el bachillerato. Entonces termino no pudiendo ser normalista, me pasaron a bachillerato académico. Mi papá eso lo odiaba, le daba mucha rabia que yo no hubiera podido hacer, y eso me desmotivó mucho más, y yo creo que yo me sentía como la más burrita de todo el colegio. Yo pasaba las horas del recreo, le tenía pánico al bullying, me hicieron mucho bullying, grande, gorda, acuerpada, torpe. Entonces a mí el patio de recreo era un sitio que me provocaba pánico, porque todas inventaban juegos donde ellas eran muy diestras y jugaban voleibol, y yo en todo me caía, o me tropezaba, o me pegaban, o sí. Entonces yo huía y me metía en la capilla del colegio. Y duré mucho tiempo en la capilla del colegio rezando y leyendo la Biblia y pensando que me iba a volver mona, porque le tenía miedo a mis compañeros. Y entonces Menos mal no pierdo, estudió conmigo porque yo le hubiera hecho matoneo toda la vida. pierdo tercero de bachillerato, y mi papá, muy enojado conmigo, me matricula en el peor colegio del barrio, que era donde iban todos los que habían perdido los años en Bogotá.
pues en diferentes colegios de Bogotá, y llego yo allá y fue el despertar más maravilloso para mí, porque claro, yo llegué allá ya de repente con una capacidad de liderazgo, empezando a entender que yo sí podía, que yo sí entendía, que yo sí sabía, que entonces yo a los 8 días era la coordinadora de disciplina del salón, yo era la La monitora de las monitora. materias, todos los chicos me preguntaban a mí sobre las cosas, era un colegio mixto, las chicas también me veían como un referente, entonces fue un cambio y ahí yo siempre les digo a los papás ese cambio de ser, que a veces es preferible ser cabeza de ratón que cola de león, porque en el otro Sí. colegio yo me sentía todo el tiempo cola de león, o sea, me sentía la más boita, la que menos sabía, y llego yo a ese colegio y empiezo a darme cuenta pues mis habilidades y la capacidad que yo podía tener y fue maravilloso para mí. Y de ahí para allá empecé a disfrutar la educación. En la universidad tuve picos, tuve situaciones complejas, pero siempre de ahí para allá creo que ya sabía de mis capacidades y ya sabía de mis habilidades, entonces también eso me despertó todo un mundo en el tema educativo. Mi experiencia sí es muy diferente porque no era tanto de, más bien en esa época a mí me vino a dar inseguridad de mis capacidades de adulta, pero de niña sí siempre eh, había sido muy diestra para muchas cosas y sí tengo que confesar que me gustaba hacer matoneo a la mayoría de ¿Te mis gustaba? compañeros. A mí ¿Te me gustaba. gustaba? Ah, bueno, todavía me gusta, pero he cambiado un poquito, he cambiado un poquito. Sí, 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 lo has Pero suavizado. mis compañeros de oficina dirán también, le gustaba, le gustaba. Eh, no, pero ha mejorado. Pero yo creo que mi tema, como siempre en mi vida, ha sido de cuestiones de miedos. Yo recuerdo el bachillerato, bueno, la primaria no la recuerdo mucho, la verdad, mi mamá me cuenta que me tenía que dejar, me metían por la ventana del bus embutida así porque yo gritaba, pataleaba y hacía, ni siquiera por la puerta me podían meter en el bus. Y la profesora es que me agarraba y mi mamá tenía que salir corriendo. Entonces, no sé, no. Mi mamá dice que Un yo poquito traumática un la poquito cosa. traumática la despedida para la llevada al colegio de la niña. Su Y, mamá se quejaba llorando, pobrecita, mi chinita. y después, ya en bachillerato, bueno, sí, en primaria recuerdo que lloraba mucho por ir al colegio, o sea, no me gustaba, quién sabe por qué, no tengo recuerdos traumáticos, así que yo diga, pero la experiencia era de no gustarme ir, no gustarme ir. Después en el bachillerato, afortunadamente y gracias a Dios, la amistad que siempre ha sido mi salvavidas, me hice una mejor amiga, muy juiciosa, si no es por ella no paso el bachillerato. Era una amiga que yo le decía, ay, hagamos tal cosa, y ella me decía, primero hagamos tareas. Y entonces, claro, como yo no tenía a mi mejor amiga para hacer otras cosas, pues tocaba hacer tareas. De por sí ella era la que las hacía, yo la acompañaba ahí copiando en mi cuaderno o haciendo la tarea, pero definitivamente fue gracias a ella que a mí me gustaba ir al colegio por ir a ver a Nora, por pasar todo el día con ella, por conversar con ella, pero no más, no más. O sea, yo no me acuerdo que me agradara ir por otra cosa. Y como siempre fui educada con mucha libertad de usted verá si va o no va al colegio, pues imagínese la pensadera todos los días si quería ir o no ir. Entonces, cuando no iba, el miedo de llegar al otro día sin saber nada de lo que uno, pues yo perdía en el horizonte. Entonces, yo no sé, definitivamente la vida lo va llevando a uno. Yo lo último que me imaginé fue terminar en la docencia con esa aberración a la educación que yo tenía. Ya en la universidad, también otra vez las amigas, todo el rollo. Académicamente empecé a disfrutar mi carrera tipo quinto semestre y porque empecé a ver como las materias de peso que ya me llevaban a algo útil y entonces arranqué y creo que mi profesión y todo lo que yo hago me ha dado ganas de aprender y ahí empecé como a querer estudiar. Y ya en mis posgrados y en el doctorado soy la más ñoña del mundo, o sea, llevo mi cuadernito, participo, la niña nerd, nunca jamás fui estudiosa y ahora sí se me dio porque todo en la educación me gusta, pero bueno, son procesos, ¿cierto? Y cada quien tiene su experiencia. Hay gente que le funciona el sistema y hay gente a la que el sistema realmente le hace mucho daño. Bueno, eso es precisamente una de las cosas que a mí me interesa de esta conversación, es pensar y repensar el sistema, porque durante muchos años, yo llevo más de 20 años trabajando con el tema de la inclusión educativa,
Y entonces he estado trabajando en la línea de vincular y de traer a los niños a la educación, ¿sí? O a las instituciones educativas. Pero llevo más o menos unos 4 años explorando una línea educativa donde el proceso es al revés, sacar a los niños de las instituciones y llevarlos a la casa. Y entonces en esa mirada o en esas búsquedas he empezado a identificar que el tema no es escolarizarlos o desescolarizarlos o no, sino el tema es que hayan muchas alternativas, ¿sí? Creo que deberían haber instituciones educativas para todas las alternativas que hay de niños, de capacidades, de ideas, ¿sí? Entonces, creo que con lo que batallo todo el tiempo es con que solamente haya una línea, porque, por ejemplo, muchas veces critiqué los colegios de alto rendimiento, ¿sí? Y entonces decía, ay, pero qué jartera un colegio de alto rendimiento, y entonces ¿dónde está la inclusión y los niños y no es que? Pero ahora pienso y digo, pero hay niños de alto rendimiento que quieren estar en esos colegios y que las familias están dispuestas a apostar por esos rendimientos de esos niños y por ese trabajo, y chévere, yo tuve la experiencia, he tenido la experiencia de trabajar en colegios de alto rendimiento y veo niños que realmente son brillantes, ¿sí? Lo que me duele es que en esos colegios donde también hay niños que son brillantes, hay también niños que no son tan brillantes, o al menos en la mirada mía no es que no sean brillantes, sino que no tienen ese mismo proceso de aprendizaje, ¿sí? O sea, mi El línea de interés, acción no y tienen mi... el interés también de ese tipo de... Sí, es que una de las cosas para mí que me ha transversalizado la vida es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Entonces, lo que yo he visto a través de eso y a través de mi experiencia en los colegios es que seguimos en los colegios replicando los mismos tipos de inteligencia de hace 40 y 50 años. Entonces, es inteligente el que sabe matemáticas, el que tiene una buena oralización y el que maneja una buena inteligencia lingüística. De resto, esas otras inteligencias no son consideradas de cierta manera importantes en el sistema académico. Y eso es lo que me parece dramático de esa situación. Creo que ese discurso del tema de las inteligencias múltiples ha llegado a todos lados, pero no ha calado, No ¿sí? ha O sea, calado porque todo el mundo todos dice hablamos de inteligencias múltiples y todo el diferencias. mundo dice, sí, tiene razón, pero vaya y hágalo en un colegio. Cuando tiene que romper un montón de barreras, cuando tiene que Sí, romper un montón de imaginarios. Mira, por ejemplo, Nata, que una de las cosas que a mí me rompe la cabeza es el tema de la inteligencia sinestésica. La inteligencia sinestésica es la que tiene que ver con el cuerpo, con las manos, con la creación, y eso en el colegio es totalmente invisible. O sea, son 2 o 3 áreas, si es que mucho tienen por ahí un barridito de inteligencia sinestésica. Y la inteligencia sinestésica desarrolla todo un montón de profesiones. O sea, uno necesita inteligencia sinestésica para ser arquitecto, para ser cirujano, para ser artesano, para ser artista, para ser mimo, o sea, es una línea y impresionante de para aprendizaje. vivir feliz, porque Y para gozarse la vida, para para aprender a expresarse a vivir través feliz del deberían cuerpo, enseñárnoslo. O sea, total, que son cosas que para no nos le expresarnos enseñan a a través uno. a través del cuerpo, a través de, está la inteligencia emocional, está la inteligencia intrapersonal, y eso se minimiza en el colegio y en la mayoría de las instituciones. O sea, eso es la clase de costura, eso es la clase que da cualquier persona, cualquier profesional, esa es la clase que hay que quitar para que los niños se capaciten para el pre-IFES, ¿sí? Y entonces es un montón de cosas, perdón, las pruebas a ver, estoy muy antiguo con el pre-IFES, pero es un montón de cosas y un montón de inteligencias que se han dejado de lado. Entonces, yo, por ejemplo, alucino con un colegio artístico aquí en Barranquilla. O sea, Barranquilla es arte, Barranquilla es música, Barranquilla es color, es sabor, y hay Identidad. muy pocos colegios que tengan esa línea, ¿sí? La mayoría de los colegios, el énfasis está en lo lingüístico y en lo matemático, y pareciera que fuera como un formato presabido, y además los papás también empiezan a exigir eso inclusive desde pequeños. Eso es lo más tenaz. O sea, yo ya veo papás desde 3 años metiéndolo que en el método Glendoman, que en el método no sé qué, que hagamos para que a los 3 años el niño ya aprenda español, inglés, francés, japonés, o sea, ¿sí? Y entonces nos vamos llenando. Entonces yo matriculo a mi hijo en un preescolar donde les enseñan a leer y a escribir a los 3 años. Y eso deja un montón de aprendizajes súper importantes en toda esa etapa prelingüística,
para que el niño de verdad desarrolle otras habilidades y otros procesos de aprendizaje. Entonces, creo que esa es la mirada, empezar a abrir otras posibilidades. Adoro, por ejemplo, los proyectos educativos pequeños, que empiezan y que se lideran este tipo de iniciativas, de poder, ahora por ejemplo hay unas líneas de colegio que se llaman los STEAM, que son todo el tema de tecnología. Entonces ir desarrollando a los niños todas esas capacidades y esos proyectos productivos, y el niño va empezando a través de la tecnología, con robótica, con un montón de información, además que es súper atractivo motivacionalmente para el aprendizaje de los niños. Sí, es que si nosotros nos ponemos a pensar, el sistema acoge en discurso. A mí por lo menos me cuesta mucho cuando aprendo toda la parte teórica de la educación, todos estos aspectos curriculares, epistemológicos, todo lo elevado de la educación, y dice uno, en aterrizarlo realmente en un día a día, se convierte en un mundo complejo que de verdad a veces pareciera como si la educación se centrara en unos discursos que no permean la realidad. Y el reto de uno como docente a veces es, ¿cómo hago para que de verdad eso y se permee en un diario vivir? En que ese proceso educativo lleve a las personas realmente a lograr todo lo que dice el papel y el discurso, que se logran las famosas competencias, ¿sí? Entonces, que quiero, además se generan unos objetivos y unas competencias de que una persona debe ser líder, se debe adaptar al cambio, debe tener manejo de la incertidumbre. Nombramos 40.000 cosas de las competencias que debe tener un estudiante, y nos preguntamos realmente si los seres humanos en su imperfección y complejidad logran ser todo eso. O sea, son unas expectativas altísimas de lo que queremos lograr con la educación. Y yo últimamente, con todo lo que me gusta aprender, pero que me he dado cuenta que mi aprendizaje va más relacionado que a las cosas técnicas, va más allá, va relacionado con ¿para qué quiero aprender esto? ¿Por qué estoy estudiando esto? ¿Qué es lo que me nutre a mí, o me cambia a mí, o me transforma mi vida cotidiana? O sea, una educación mucho más pertinente a mis sueños. Entonces, cuando hablábamos del tema, por ejemplo, del bilingüismo, entonces, sufrir toda la vida porque a mí me cuesta un aprendizaje, por ejemplo, que puede ser el inglés, y obligarme porque todo el mundo dice y la sociedad dice que es que el que aprende inglés lo logra todo en la vida, se abre puertas, y entonces empiezas a obligarte a estudiar algo que no te convence, y que cuando tú replanteas tus sueños, hasta de pronto en ese proyecto de vida que tú tenías, el inglés no era algo No estaba ahí. fundamental, ¿sí? Que lo podías Y hacer además, y con además ayuda, con trabajo en equipo. ese bilingüismo, una de las críticas más fuertes que tiene es que, sobre todo en Latinoamérica, es un bilingüismo de élite, ¿sí? Como si ser bilingüe, la única opción o la importante o la valiosa es ser bilingüe de lenguas extranjeras, ¿sí? Entonces aprender español, perdón, inglés, italiano, francés, mandarín, eso sí es importante, pero no nos damos cuenta que como Latinoamérica nosotros deberíamos ser bilingües en lenguas nativas. O sea, esa debería ser nuestro punto de arranque. No quiere decir que yo no me pueda especializar luego en el inglés o tener las otros tipos de formación, pero creo que como latinos nosotros tenemos que empezar a arraigarnos en lo que realmente es cultural de nosotros. O sea, ¿por qué nosotros no aprendemos a hablar guayinayqui para ir a ayudar a las comunidades guayú a generar mejoras y a mejorar la calidad? Porque todo el tiempo la miras afuera. Y eso es lo que más cruel me parece a mí el bilingüismo, porque pareciera que es lo máximo ser bilingüe, pero realmente los procesos de bilingüismo en Colombia o en Latinoamérica llegan a que el latino se convierta en una mano de obra más calificada y más económica para Estados Unidos, para Europa. Entonces la gente se siente guau porque aprende inglés para ir a lavar baños, hablando inglés, ¿sí? Que no es un tema de minimizar los tipos de trabajo, sino que es entender que supuestamente yo No, aprendí inglés para comerme el mundo, sí, para no se ir, trata para de generar, desconocer. para proyectar.
no se trata de desconocer que mucha gente que tiene bilingüismo logra acceso a trabajos de pronto, pues sí, que de pronto ganan más por ser Interesantes. bilingües y que eso le ha abierto las puertas en la vida. No se trata de eso, pero sí se trata de reflexionar un poco si todo el mundo tiene que aprender inglés para lograr sus sueños y todos los esfuerzos que se hacen, a veces muchos padres, de, mejor dicho, dejar de comer para que su niño estudie en un colegio bilingüe, porque eso, o vivir en otro país para que su hijo aprenda otro idioma, sacrificando toda la felicidad y entrar en depresión y de todo, porque mi hijo va a aprender 2 idiomas y eso le va a abrir el mundo. Entonces, es como ponerlo en un nivel donde creemos que la meta educativa está hacia ciertas cosas para lograr el éxito. Hace poco me vi una película en Netflix de un muchacho que entra, se siente un día deprimido y le da como una idea de suicidarse. ¿Y ahora cómo se llama? Yo soy tan mala para los títulos de la película, es con el gordo este del día de ayer, la noche de ayer, algo así, el gordito ese de barba. Sí, ¿qué pasó? Yo sé qué pasó ayer, o qué pasó Ese, ayer, algo ese, así. no sé qué pasó Ujú. ayer, algo así. Entonces, me pareció curioso porque habla de esa ansiedad que genera el querer ser súper exitoso, el vivir con tanta expectativa. Y a mí me pasa mucho eso también en mi vida, el vivir con tanta expectativa. Y en la educación vivimos con eso. Yo pienso que si en la educación realmente respondiera a sueños propios, pero la mayoría de veces está respondiendo y nos inventa y a todos los muchachos les crea los mismos sueños. Entonces, el éxito del dinero y de acceder a buenos salarios, a proyectos multinacionales, hacen que se sufra en la educación porque al fin y al cabo no están persiguiendo realmente algo, un proyecto de vida propio, sino un proyecto de vida que le han vendido y que se supone que es el que es de éxito. Entonces, a veces yo me estrello a mí misma pensando en que yo soy conformista, sino que no me gusta aceptarlo, porque ser conformista está visto como que usted se resignó con lo que tiene, hay un puestico yo no sé dónde y usted se aferra a lo poquito que tiene y entonces me da cosa que piensen así de mí, entonces yo ambiciono, pero ambiciono más por los demás que por lo que yo realmente, porque yo si me pongo a pensar no necesito mucho para vivir, o sea, yo digo, ay, ¿para qué necesita uno tanta cosa en la vida? Y irse uno a ser grande y exitoso, como que no me trama tanto la idea, pero el demostrarse uno perdón, muy conformista es como resignado, entonces pues se resignó a lo que tiene. Y entonces en la educación nos hacen esa ambición que casi nunca se satisface porque siempre uno va a querer más. Y, y vivimos con unos muchachos llenos de estrés y como que yo me acuerdo que cuando uno sacaba una mala nota real o perdía una asignatura, era como si fuera el fin del mundo en términos de proyecto de vida. O sea, uno dice, no, terrible, me van a matar esta asignatura, esto. Y cuando ya uno crece y ve los problemas reales, yo le digo a mis estudiantes, si supiera lo que es sufrir de verdad por algo serio, o sea, porque al final cada una nota es una nota, pero para ellos en el momento en que están, es una tragedia perder una asignatura o sacar una mala nota y uno los entiende, de cierta manera. Pero el sistema realmente lo va a uno, lo hace sufrir a uno. Diga usted a los profesores que les encanta la metodología y la pedagogía del sufrimiento. Que Ujú. hay que Sí, esforzarse. todavía, es que todavía ese tema de la sangre de la letra con sangre entra, que ya Total. no le pegan a uno ni le dan reglazos, pero hay otras formas de torturarlo. Y lo más curioso es que cuando uno, como yo, por ejemplo, yo no soy docente fustigadora ni torturadora ni nada de eso, lo más complejo es cuando uno llega con grupos donde a uno le evalúan mal por no ser así. ¿Sí? Porque ellos están tan acostumbrados a esa línea. Entonces, no, esta profesora es, ¿sí? Porque es que como no nos hizo sufrir, ¿sí? O sea, la que nos hizo sufrir es Claro. así, a esa sí la aprendimos, pero El, esta que el, no nos hace sufrir, que como que el chichis, ¿sí? estudiante tiene en la mente que el profesor exigente es ese que te está llenando de trabajo, tratando de Que que te tú tortura, puedes, que que no busca, puede, ¿sí? que nunca llega al nivel. El estudiante jamás llega para un lo hizo bien, jamás. Siempre Sí. le falta, le falta, le falta, le El falta. 5 es para mí y para Dios. Exactamente. Y eso en la mente del estudiante es súper profesor.
Pero Y es que hay profesores es lo para ese mismo que público. termina pasando en la empresa. Entonces el jefe que no tiene el control, que no está, que ponga la huella, que diga que no tiene un jefe, un gerente de recursos que esté torturándote, es a ese no le voy al trabajo, a ese no le llego, a ese no le cumplo, pero el que me detiene ahí humillado, el que me maltrata, el que me ofende, el que me irrita, ese sí, hay que Con cumplirle a ese esa sí no empresa. está, Esa es una ese empresa muy camino. exigente, ¿sí? Entonces, nosotros, esa es uno de los temores de estos sistemas educativos donde termina uno volviéndose un obediente del sistema. Sí, a mí me cuesta muchísimo y me choca muchísimo cómo muchos profesionales terminan siendo parte, lo que dice la canción de Pink Floyd, que es supremamente actual, a pesar de ser una canción que ya tiene más de 40 años, cómo ser otro ladrillo en la pared, o sea, cómo termino yo siendo otro ladrillo en la pared. Y entonces la educación, que si uno ve el video y que ojalá todas las personas que nos escuchen vean el video de Pink Floyd, se da uno cuenta cómo es esa educación en masa serial. Entonces vamos metiendo a los estudiantes en que sigan como borregos, entonces primero tiene que hacer, o sea, a mí por ejemplo me parece inconcebible con todo lo que me encanta la educación de primera infancia, me parece inconcebible que en este momento un niño tenga que hacer 7 años para llegar a primero de primaria, 7 años formales educativos, porque antes se llamaba preescolar y pare de contar preescolar y los niños iban a jugar y hacían un montón de actividades preescolares. Pero ahora ese preescolar es que ya el niño antes de primero de primaria ya sabe leer, escribir inglés, español y un montón de competencias y habilidades. Entonces yo a veces les digo a los papás, ¿por qué no lo matriculan de una vez en el doctorado? Sí, o sea, y si ahorran una platica extra, pues si usted poniendo a ese peladito desde, muchos niños están entrando al sistema educativo a los 3 meses, ¿sí? A los 3 meses empiezan en el sistema educativo. Cuando yo llegué con mis niños acá de 4 y 5 años, que solamente llevaban un año de escolarización, cuando los llevé a los jardines prácticamente o sea, la gente quedó aterrada, que cómo así que los niños solamente han ido un año escolar, que mis niños prácticamente eran analfabetas, que, o sea, yo quedé así como miércoles, o sea, me equivoqué, qué error tan grande, qué pasó, ¿no? Y en los gimnasios y en los colegios me decían, es que a tus niños le hice una prueba que le hago a mis niños de 3 años y tus niños no la pasaron. Pues claro, tienen a un niño de los 3 meses en el sistema educativo algo que tienen que enseñarle. Entonces esos niños a los 3, a los 4, a los 5 años ya saben leer, escribir y hasta en 2 idiomas. Entonces, ¿qué es lo que realmente nosotros estamos priorizando en estos sistemas educativos? ¿Sí? Yo veo, por ejemplo, ahorita mamás súper angustiadas y no, pero es que mi hijo no puede perder un año. ¿Por qué no puede perder un año? ¿Y quién dice que eso es perder un año? ¿Por qué perder un año? ¿Por qué desescolarizarlo durante un año? Por temas de seguridad, por temas de que no quiero tenerlo pegado a un computador 5, 6, 8 horas, ¿sí? Porque eso es perder años. O sea, mis hijos se desescolarizaron desde el día 2 de la pandemia o de la cuarentena, los desescolaricé. Hablé con el colegio y dije, cuando esto solucione, en este momento estamos en proceso de supervivencia, ¿sí? Y se desescolarizaron y yo creo que han aprendido tantas cosas. Yo estoy impresionada de la cantidad de cosas que han aprendido. Ayer, por ejemplo, veía un escrito de mi hijo y ya él mejoró la letra de una manera impresionante, ha mejorado la escritura de los números y están desescolarizados. O sea, yo ni siquiera estoy haciendo escuela en casa. Han aprendido cosas, información, me dan discursos de cantidades de cosas. Entonces, ¿por qué estamos, y Nata lo decía, uno aprende en todo lugar? ¿Por qué tenemos esa, ay no, pero es que no aprendió multiplicación en 2 cifras? ¿Para qué? Yo no sé multiplicar en 2 cifras, me toca ir a la calculadora, ¿sí? O sea, hay miles de cosas y miles de habilidades que no vamos a desarrollar y que no necesitamos que todos los niños desarrollen. Entonces, yo quiero antes de que terminemos hoy, quiero que las dos pensemos, que lo hemos planteado y es, ¿cuál sería ese colegio ideal? Porque No, la yo idea de no es colegio no tengo problematizar. ni idea. Yo sí, o sea, yo voy a plantear el colegio ideal y usted va a plantear cuál sería esa universidad ideal. Vamos a ver si conectamos la una con la otra o si podría ser al menos esas posibilidades. Entonces, ¿arranco yo Bueno, con bueno, el colegio? bueno. Bueno, yo no tengo pensado hace mucho tiempo. A mí me parece que un colegio ideal se parecería más a un Diversity. No sé si has visto los Diversities, entonces, donde el niño un día juegue
a ser panadero, otro día juegue a ser tendero, otro día juegue a ser banquero, otro día juegue a ser periodista, Bueno, y se haga. yo llego a su colegio y entonces va a encontrar un montón de resistencia en que, o sea, van a venir solo a jugar y entonces Ajá, el niño se va a total. acostumbrar a que solo hace lo que tiene, o sea, no se va a acostumbrar a que a veces tiene que hacer cosas así no le gusten. Claro, esa es la mirada tradicional y con eso es una mirada que precisamente con los papás hay que trabajar. A mí me Exacto. pasó, me ha pasado y no es una sola vez que me ha pasado. Yo estaba trabajando en un sistema educativo y empecé a dar lora con el tema de las inteligencias múltiples y por qué no empezamos y no sé qué. Y era un sistema educativo, era educación especial, era una institución de educación especial, donde yo era la psicóloga y de forma permanente me remitían niños para psiquiatría, ¿sí? Y te estoy hablando de que no, ni siquiera son niños completamente, sino que estamos hablando de niños entre más o menos desde los 6 años y adultos de 70 años, que llevaban 40 años institucionalizados ahí, ¿sí? Entonces, permanentemente a mí me podían llegar diario 2 o 3 pacientes para remitir a psiquiatría, sabiendo que la remisión a psiquiatría hacía que ellos fueran a donde el psiquiatra y el psiquiatra los medicaba mucho más fuerte o los internaban en el psiquiátrico durante algunos días y ellos llegaban así como lelos, ¿sí? Por la cantidad de droga. Entonces los calmábamos por ese tiempo y volvíamos a arrancar. Entonces yo empecé a dar fuerza con el tema de inteligencias múltiples y mire, pero ¿por qué no hacemos? Y me encontré, hubo un cambio de rectora y hubo una rectora que me copió y dijo, hagámosle la inteligencia múltiples. Y empezamos a trabajar en eso. Y era el lunes inteligencia musical, el martes inteligencia artística, el miércoles, y era una cosa espectacular. Se redujeron de 2 y 3 niños remitidos a psiquiatría a 1 por semana, ¿sí? De 2 y 3 niños diarios remitidos a psiquiatría a 1 o a 1 cada 15 días, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos estaban permanentemente en cosas diferentes, en cosas lúdicas, en una conexión del aprendizaje significativo de una manera espectacular. Pero ¿qué nos pasó? Que termina el semestre y los papás se quejaron absolutamente en contra del sistema. No, terrible, los niños llegaron aquí a jugar, los cuadernos se quedaron intactos, entonces, ¿qué están aprendiendo? Entonces, tenaz, además las profesoras estaban agotadísimas, porque las profesoras tuvieron que hacer una movilización cuando ellas antes tenían guías para todo, y entonces les zampaban guías a los niños y tome esto y haga lo que dice la guía y ya. Pues ahora todos los días ellas tenían que generar cosas creativas, diferentes, y pues eso obviamente genera mucha resistencia. Entonces, esa es una mirada compleja de esto, pero es una mirada que creo que lo más importante es capacitar a las familias a entender. Por ejemplo, estamos llenos de investigaciones de neurociencias de la importancia del juego en las primeras etapas, ¿sí? Pero la gente no concibe que el niño juegue en las primeras etapas, o sea, pareciera que fuera pecado, o sea, no, porque está perdiendo el tiempo, fue al preescolar a perder el tiempo. Entonces empezamos a encontrar niños en preescolar viviendo unas dinámicas pedagógicas impresionantes y supremamente extenuantes. Yo ya he tenido niños de 6 años con estrés crónico por la cantidad de actividades que tienen en sus preescolares, ¿sí? Por eso yo respondería ante esas personas que creen que el sufrir es el que aprende, que uno aprende sufriendo. Y si usted no sufre, no le cuesta algo impresionantemente, entonces no aprendió. Entonces, yo lo he vivido en el sentido de que a veces me pregunto o me cuestiono, ay, a mí no me gusta hacer ciertas actividades, por ejemplo, obligarme, porque además, pues, tengo un problema de autoridad precisamente porque me crié o sea, yo no tuve que nunca pedir un permiso para nada y siempre me tocaba tomar una decisión si quiero ir o no quiero ir. ¿Quiero ir a estudiar o no quiero ir a estudiar? ¿Quiero salir con mis amigas o no quiero salir? Y no tuve ese reemplazo del papá que le dice a uno qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, Ajá. claro, yo choco con cuando me dicen tiene que hacer algo. Y en el colegio, pues se ve mucho eso. En la universidad sí que peor mucho. Todo el sistema educativo se ve que usted lo ponen a hacer cosas que usted no quiere hacer. Y, y a veces me he preguntado, bueno, pero es que en la vida tampoco se puede hacer siempre lo que uno quiere hacer. Y a esta que ¿Por tengo, qué no?
Claro que ¿Y sí se por qué puede. no? ¿Por qué Claro. no? Es que si yo no quiero hacer algo, ¿quién me obliga a mí a hacer algo? Y cada vez me suelto más de... El otro día me hacen una invitación familiar y antes hubiera dicho yo que sí solamente porque qué pena decir que no, dirán que es que soy una grosera, que es que soy una yo no sé qué. Y simplemente dije no quiero ir. ¿Por qué? ¿No tiene otra cosa que hacer? No. Es que a mí me gusta llegar a mi casa y a mí me da una mamera estar en la noche por fuera. O sea, ya. Y con la verdad, no inventándome la excusa de que me toca hacer otra cosa y tal cosa. Entonces yo creo que sí es que nos tenemos que enseñar a que sí podemos hacer lo que nos gusta hacer. Lógicamente, hay tareas que en el mismo Hay trabajo, casi, parámetros lógicos. digamos, usted tiene su fundación y hay cosas de su fundación que a usted no le gusta hacer, pero usted de todos modos tiene esa motivación que la fundación es su proyecto de vida, su amor, su fuerza, y entonces hace esa tareita con algo que es un para qué. Pero yo no me la paso haciendo cosas que no me gustan simplemente por ganarme un salario o por ganarme un título o por tener el título. Uno sí tiene que de verdad aprender a decir que no y aprender a decir no, porque no puede ser posible que realmente, y eso a los papás les aterra, pero que realmente a mí me parece que es la forma de ser feliz, porque precisamente... Es que fíjese algo tan sencillo, Nata, como por ejemplo que yo llego a Barranquilla y encuentro que no hay colegios que tengan jornada de la tarde, ¿sí? O sea, todos los niños tienen que madrugar porque solamente hay colegios en las mañanas. Y a mí eso me parece, algunos papás me mirarán y dirán, pero que deja floja. O sea, pero me parece, porque a mí me enseñaron en mi colegio y en mi casa que yo todos los días en Bogotá, con el frío que hace en Bogotá, me tenía que levantar a las 5 de la mañana, bañarme, vestirme, uniformarme y salir muerta del frío al colegio. Y eso era ser responsable en la vida, eso era cumplir con disciplina y Niños de exigencia, 5 ¿sí? añitos, niños de 4 añitos, O 4 de la mañana ya esperando el bus. tacateando, tacateando, tacateando ahí en Tunja. Y todos los papás que nos están Y escuchando eso y la gente que nos está eso que escuchando, nosotros, pues es que toca ay, porque esa es es la vida, floja. para que aprendan cómo es la Eso vida. genera disciplina y Sí. exigencia ¿Cómo es para el el dicho de la futuro. exigencia? ¿Cómo es el dicho de la exigencia? Sin exigencia Sin exigencia no hay no hay excelencia. excelencia. Y Sí, después a mí me cuesta, y uno termina hasta diciendo, ay, esa excelencia ya no quiero, yo quiero ser imperfecto. total, total. Mira, yo no hay cosa que he disfrutado más que este tiempo de cuarentena que ver a mis hijos dormir hasta las 10 de la mañana. Qué cosa tan deliciosa. O sea, yo soy incapaz con 44 años de que me den las 8 de la mañana durmiendo. Soy incapaz. He tratado de mil maneras, pero no, yo a las 5 de la mañana estoy con los ojos así. ¿Qué me pongo a hacer? O sea, es impresionante. O sea, ¿por qué tengo que estar y por qué tengo que llevarlos a ellos, a sesgarlos, a que ese es el ritmo de vida que tienen que llevar el resto de la vida? Si hay niños, mira, yo he trabajado en colegios cantidades de veces. La mayoría, yo podría decir que un 70% de los niños antes de las 8 de la mañana sufren, llegan al colegio, profe, qué frío, profe, o sea, ¿por qué? Si el proceso educativo debería ser algo, ay, qué chévere, o sea, mira, yo cuando los tuve a los niños en jornada de la tarde me parecía delicioso, se levantaban ellos a su ritmo, desayunaban con gusto en su casa, tranquilitos, se ponían y hacían las tareas que tenían que hacer, se coordinaba el tema del almuerzo, almorzaban, yo los llevaba al colegio, volvíamos a las 5 o 6 de la tarde y ellos habían tenido un día chévere, ¿sí? Pero entonces tener uno, aquí hay colegios en Colombia que los niños entran a las 6 y 10 de la mañana, o sea, y entonces para poder uno con el tema del transporte, y entonces para que la señora del transporte no me cobre más, entonces los salgo a las 5 de la mañana para que la señora dé todo el recorrido por toda la ciudad. Y eso en estas ciudades no es tan traumático. En Bogotá hay niños que tienen 2 horas de recorrido diario solamente en un trayecto, ¿sí? Y van llegando casi 4, 5, 6 de la tarde a sus casas en unas jornadas que son jornadas realmente agotadoras, casi jornadas profesionales. Y entonces después los papás dicen, pero es que este niño, ¿por qué está estresado? Es porque lleva una vida de adulto a los 6 años, Claro, ¿sí? O la sea, presión lleva de una... tanta expectativa. Yo pienso que cargar a Total. un hijo de tanta expectativa es presionarlo y vivir uno angustiado de que nunca cumple, o sea, que uno nunca llega a sentirse que cumple realmente con lo que la gente espera de uno. Y eso tiene que cambiar porque vivimos en una sociedad enferma mental. Y tenemos una sociedad enferma mental gracias a un sistema que nos ha metido unas presiones
sociales a veces hasta inalcanzables. Diga usted ahora los doctorados de 24 años, muchachos que ya son doctores a los 24 y entonces imagínense lo que aspira de todos modos Los una... niveles de exigencia son impresionantes. Bueno, es que ya están los postdoctorados, Sí, que a mí todavía ya me parece, o sea, ya uno no termina ni siquiera en el doctorado, sino es que hay personas ya con 3, 4 postdoctorados, ¿sí? exacto. Entonces, creo que sí esos niveles de exigencia van a terminar, y si usted se da cuenta, por ejemplo, a nivel mundial, muchas de las empresas más reconocidas ya no contratan doctores, contratan inclusive gente que tiene un bachillerato, porque es gente que tiene muchas más ganas de aprender, de hacer, es mucho más flexible frente a los procesos de aprendizaje. Entonces, bueno, en la línea de mirar ese colegio ideal, uno podría hacer ese tipo de diversity y mirar todo el tema de la exploración de esas inteligencias múltiples, para que el niño, porque es que una de las cosas que yo he identificado con los niños, incluyendo los míos, es que hay niños que desde los 6 y 7 años empiezan a perfilar cuál es su proyecto de vida. Y ese niño sufre mucho en un sistema educativo tradicional. ¿Por qué? Porque él ya identificó cuál es su proyecto de vida y él dice, ¿para qué me sirve el resto? ¿Sí? O sea, esto no lo conecto con mi proyecto de vida. Yo ya tengo claro, yo tenía niños, he tenido niños de 7 y de 8 años que me dicen, es que yo quiero ser beisbolista, es que yo quiero ser artista, es que yo quiero ser eso, ¿sí? Ya hace un tiempo yo escuchaba a Santiago Otero, el ciclista, que él contaba de Juanes. Él dice, yo estudié con Juanes en el colegio, y Juanes llegaba todos los días al colegio. Dijo, yo le puedo decir que yo estuve pendiente más o menos de 1 año o 2 años de la educación de Juanes, y todos los días Juanes llegaba al colegio mechudo, y todos los días de la vida de Juanes en el colegio tuvo problemas por esas mechas. Y llegaban y entonces le tocaba que ponerse un moño, que hacerse no sé qué, que para que lo dejaran entrar al colegio, porque era tremendo azote con el tema de que era un colegio tradicional de Medellín y que él no podía estar con el pelo largo. Y él dice, y todos los días le escuchaba a Juanes decir, hermano, yo voy a ser rockero, déjeme tener mis mechas largas, yo voy a ser rockero, ¿cuál es el rollo con usted con mi pelo? ¿Sí? O sea, el man la tenía clara, el tipo sabía para dónde iba a llegar. Entonces, ¿por qué nosotros, con muchos de esos chicos de proyectos de vida, los tenemos en unos... Entonces, el colegio debería hacer toda una exploración en ese proyecto de vida en la primaria, y ya estos niños que empiezan a perfilarse en su proyecto de vida, pues que los procesos de aprendizaje se vuelquen a que ese proceso de vida o ese proyecto de vida se bifurque en muchas opciones, porque no necesariamente, si yo quiero ser futbolista, va a ser futbolista toda la vida. No, y es que nosotros además minimizamos las opiniones de los niños, porque nosotros no tenemos, no le damos autonomía a los niños. Entonces, si un niño de, no sé, diga usted 5 años, dice que quiere ser astronauta, uno se ríe, porque uno dice, él no sabe, él no Él sabe. no sabe qué quiere ser. No sabe qué quiere ser, porque todo lo que los niños dicen es porque ellos todavía no saben, no entienden. Nosotros, esa mirada también a mí me parece supremamente, ¿cómo le digo?, de abuso de poder. Y respeta, y El respetuosa, respeto a un niño, de lo que totalmente. quiere realmente un niño. Y es creer que porque es niño lo que dice es tonto. Y o chistoso, ay, qué tan chistoso el chinito que quiere ser esto. Es que fíjese nada más con el hecho de que, por ejemplo, un niño en el colegio no puede decir a qué horas quiere ir al baño, ¿sí? O sea, no, es que usted tiene que hacer control de esfínteres. O sea, si él quiere salir al baño solo porque quiere irse a dar una vuelta, ¿sí? O sea, ni siquiera tiene autonomía para decir a qué horas quiero moverme de aquí. O sea, por eso para mí esas aulas se terminan convirtiendo en jaulas, porque es que no, o sea, hay niños que yo he tenido en colegio que se han hecho chichi en los pantalones, porque cuando él iba con ganas de decirle a la profesora que tengo chichi, la profesora dijo, nadie más va al baño. Y Sí. entonces el niño dice, uy, entonces el que es abierto y tal, ay no, profe, yo tengo muchas ganas de, pero hay otro que me tocó quedarme aquí. Y cuando se da uno cuenta está hecho Ese, chichi ahí porque no es capaz de decir. y ese tema de autonomía, o de poder, mejor dicho, del poder que se ejerce en la educación, es precisamente lo que pienso que ahorita en épocas de cuarentena está afectando tanto. Por ejemplo, en el sistema evaluativo, en que ya no estamos, no podemos estar encima del estudiante mirando qué hace, cómo lo hace, qué dice. Entonces, soltar ese poder y saber que el estudiante ahora tiene más autonomía para mirar a qué momento estudia, mirar cómo lo hace o cómo presenta su evaluación, nos choca muchísimo. Y yo pienso que en este sistema, sea llámese colegio, llámese universidad,
el sistema educativo debe repensarse en términos del respeto a la autonomía y sobre todo a las ganas de aprender y de poder decidir qué es lo que quiero aprender. Es muy difícil eso. Yo me sueño, ahora vengo para alcanzar a decir mi sueño, que no es realmente con una universidad llamada como tal universidad, pero sí es con un lugar de aprendizaje libre en donde cada quien aprenda lo que le... Es que cuando uno, yo me he dado cuenta de la diferencia en mi vida de cuando estoy escuchando algo que me interesa y cuando estoy escuchando algo que no ha despertado mi interés. Yo sé que ningún conocimiento sobra, pero pues yo digo, ay no, pues ningún conocimiento Pero sobra, entre pero mil tampoco, conocimientos que hay un montón de basura cognitiva que uno no necesita. o O sea, que no mire, me... yo a los 44 años, Nata, he leído la mano de libros que usted se imagine y leo permanentemente. Entonces hay un compañero docente que me manda libros y me dice, léete este. Y no lo quiero leer, no quiero. No quiero, no tengo, no necesito más cosas en mi cabeza que me llenen de angustia, ni de miedo, ni de filosofía, ni de, o sea, no quiero aprender más. O sea, quiero aprender más de muchas cosas que me apasionan, pero hay muchas otras cosas que no quiero aprender y Claro, ya y la tengo uno, clarísimo. mientras va avanzando en el aprendizaje, va dándose cuenta qué más le interesa y va haciendo ese camino propio de aprendizaje que ya definitivamente uno sabe, de pronto uno puede aprender otra cosa que no es de tanto su interés en determinado momento, pero realmente uno quiere dedicar su tiempo a aprender lo que le quiere aprender. Y entonces mi sueño es así estilo, pues como empezaron las universidades, que era con reuniones de amigos. Es como cuando nosotros nos reunimos en un café, lo que aprendemos nosotros en una conversación en un café es valiosísimo. O sea, lo que yo aprendo de lo que le escucho a usted o lo que le escucho a la persona que me cuenta de un nuevo libro que se leyó y empezamos a hablar de un tema en común y yo escucho un nombre interesante y después me voy con la inquietud y voy e investigo. Ese es el aprendizaje que a mí me parece que algún día tenemos que llegar a él porque creo que el mundo que se viene es un mundo donde no vale el papelito para certificar que sabes. O sea, no vale el papelito de decir soy doctora en educación. No, me van a decir usted qué es capaz de hacer. A ver, déjeme ese título a un lado y dígame usted cuál es la Qué propuesta, hace cuál es con la ese idea título? suya, cuál es la idea suya que va a cambiar esto que estamos haciendo y cuáles son sus cualidades que te ayudan a transformar el mundo en que tenemos. No me importa el papelito que usted tiene ahí, me importa lo que usted es capaz de hacer y las ideas que son capaces de llevar a cabo. Y si algún día yo alcanzo a ver, antes de morirme, el mundo lleno de personas que se capacitan en su proyecto de vida con pasión y que se está viendo porque ahorita yo, o sea, porque yo ya empecé a moverme en el mundo de los emprendedores y veo un montón de emprendimientos que surgen de cosas. A ver, escucho una china diciendo que mi emprendimiento nace después de que sufría anorexia y esto fue lo que me llevó a hacer panes, ¿sí? Y uno dice, mi emprendimiento nace de qué tal cosa, o sea, emprendimientos que surgen de una experiencia de vida única y por eso son emprendimientos únicos y son exitosísimos. Y ya cada vez se van a ver más y entonces la educación empieza a preguntarse, ¿y no me va a necesitar a mí? ¿Cómo así que no va a necesitar pagar un sistema educativo para hacer su proyecto de vida? Y vamos a tener que decir, oiga, ¿sí qué les podemos ofrecer a esta nueva juventud? Que no es el cartón, que no sea el cartón, sino que sea realmente un aporte ante lo que él está haciendo y lo que él está soñando. Total. Hay una película súper chévere en esa línea para que la vean en Netflix. Se llama Batman. Y es de un tipo, es hindú, estas películas hindú que han salido, y es de un tipo que él llega, él tiene a su esposa hindú y es súper enamorado, enamorado, matado. Yo no la he terminado de ver, pero la arranqué así como muy... Y llega el tipo y se da cuenta que el día del periodo de la mujer, ella tiene que dormir fuera de casa, porque allá ella es impura en ese momento. Entonces, él empieza como a investigar cómo es eso del periodo de la mujer y por qué se tiene que ir para afuera. Y ella resulta que en un momento él llega y él se da cuenta que ella usa un trapo para su periodo menstrual. Y ese trapo está súper sucio. O sea, es un trapo que ella tiene que usar y reusar y lavarlo escondida y todo el cuento. Entonces se da cuenta y dice, eso es peligroso, tiene que ser peligroso, eso sangre y ese trapo sucio, eso debe ser dañino para ella. Y entonces se va y averigua en una droguería y compra
unas toallas higiénicas que valen 55 rupias, que es un montón de dinero, y se las lleva de regalo a ella no se las acepta porque le dice, no, ¿cómo se le ocurre que vamos a gastar? Eso es el mercado de toda la... No, 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 devuélvalas. Entonces él empieza por un incidente que hay en el trabajo y alguien queda herido y él pone la toalla higiénica, la pone para cubrir la sangre y él empieza a darse cuenta, bueno, ¿y esta cosa qué es? O sea, ¿qué es una toalla higiénica y cómo? Y empieza a hacer toallas higiénicas económicas para las mujeres hindú y a venderlas y a hacer todo esto. Pero es esa belleza de cómo surge esas necesidades de Claro. emprendimiento, Que los de necesidades emprendimientos, de la vida, de cosas. y me he dado cuenta que los emprendimientos no son un emprendimiento de negocio, son un emprendimiento de vida. Lo que tú haces como negocio se convierte en una filosofía de vida, sea lo que sea. O sea, si vendes cuadernos, no solamente porque vas a vender cuadernos, es porque eso está ligado con tu vida, te llevó a mirar que la escritura es un arte, te llevó a pensar en que escribir y documentar es también una terapia. O sea, que ahora los emprendimientos no se trata de cómo vendo De algo para hacer ganar algo, dinero, de y, cómo hago dinero, sino cómo realmente soy feliz transmitiendo algo para los demás, dando algo, aportando a alguien. Yo sí, también para mí esa es la línea y creo que eso es lo interesante de cualquier sistema educativo, o sea, mostrarle y imprimirle al estudiante pasión por lo que hace, que disfrute, que se generen posibilidades diferentes. Me encantan los procesos de aprendizaje, hay colegios hermosísimos en temas artísticos, hay colegios hermosísimos en temas musicales. Creo que deben haber, y ojalá la pandemia no acabe con estas instituciones educativas pequeñas, a las que las instituciones grandes todo el tiempo les han dado palo económicamente, porque, y los mismos papás, porque los mismos papás se endiosan a estas instituciones y convierten en esas instituciones, es que es lo máximo, y mi hijo, si tengo que hacer lo que tenga que hacer por estar en esa institución, y cuando llegan las otras instituciones, es que es un colegio, una casa y chichipata, chichipata pero que está llena de aprendizajes, chichipata pero que está llena de personas que quieren la educación, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos empezar a mostrar que hay personas para todos? Hay personas para esos todo, colegios sí. grandes, hay personas para los colegios de alta exigencia, y hay personas y hay niños para colegios que tienen otro tinte, que tienen otra mirada. El tema de la escuela en casa, que tenemos que hacer un capítulo solo de escuela en casa, porque es Sí, sí, una belleza, todo lo que se aprende con el tema de la escuela en casa es una sí. maravilla. Y tenemos también que empezar realmente a adelantar cuaderno de lo que nosotras no hemos podido conversar, tal vez por no estar tan cerca de ciudades y de estar pues lógicamente ocupadas en nuestros proyectos individuales, en adelantar cuaderno en todo eso que se viene construyendo de futuro, en diferentes formas de habitar, en esos caminos alternativos que hay, que aunque ahorita sorprende escuchar lo que es definitivamente un camino a veces, que no es el de la profesionalización o no es el camino de las carreras formales, sino que son otros tipos de caminos alternativos que seguramente van a transformar el mundo. O Entonces sea, yo yo creo pienso que estamos en una época maravillosa. O sea, a para mí eso, sí, la disponibilidad, ayer veía un video de un chico sobre las enciclopedias que eran de nuestra época. O sea, lo sí, maravilloso que era poder tener una enciclopedia en la época de nosotros. Y ahora un niño tiene en un celular 1000 enciclopedias. Entonces, la disponibilidad de información es una belleza. Es impresionante yo cómo en este momento yo le puedo enseñar a mis niños astronomía, astrología, arqueología, geología, todo lo que se me ocurra. O sea, tengo material, tengo libros, tengo videos, tengo podcasts, tengo cantidad de información, películas para enseñarles el mundo entero, que eso antes era una élite. O sea, antes era poder llegar a una biblioteca, poder llegar a un colegio, eso era algo maravilloso, era algo estupendo, pero ahora tú prendes el celular y ya tienes millones y millones y millones de información impresionante. Entonces, esa es la belleza de estos tiempos y hay que aprovecharla, hay que que para vivenciarla. nosotras, si no estoy mal, pues sea desde colegio, sea universidad, esa nueva educación o eso que nosotros soñamos es realmente con que la educación sea para personas sanas mentalmente, felices, realizadas y no un proceso obligatorio, tortuoso, que con el velo de la exigencia
ejerce poder, porque al fin y al cabo está diciéndole a todo el mundo cuál es el único camino para hacer vida, y es más una educación diversa, que haya una educación para todos y todas, donde quepamos, como dice Arturo Escobar, donde quepan todos los mundos posibles. O sea, una educación que abrace todas las formas de vida y todas las expresiones con las que nosotros queremos habitar este mundo. Pienso que esa es como la meta, en que no haya tanta homogenización de los sueños y también de los mismos sistemas que venimos manejando. Podemos presentar ideas alternativas de evaluación, por ejemplo, que a mí es algo que me confronta y que ojalá algún día también podamos discutir el tema del juzgamiento que se recibe cuando uno lo evalúan y cuando uno evalúa. Y realmente si esa evaluación sirve para lo que queremos que sirva o sirva para frustrar y abandonar sueños. Sí, yo también soy anti-evaluación. Creo que una de las cosas que más me cuesta de la docencia es ese tema de la Pues más que evaluación no evaluar, y los estudiantes que le dicen a uno, profe, ¿y por qué 4.7 y no 4.8? Entonces uno queda como, ajá, no, pues por más rúbrica que yo tenga, es tan difícil saber qué significa un 4.7 o un 4.8 o un 5, a mí más que la evaluación cuando realmente, por ejemplo, en procesos de posgrado, o sea, realmente es tan importante en un proceso de posgrado decirle a uno cuánto vale, pues el que cuánto vale su nota es qué va a hacer usted con esa información. O sea, exacto. ese sería su mayor ganancia. Exacto, yo no tanto que yo ya mi lucha de la evaluación que la he tratado, no es con que no se haga evaluación porque pues definitivamente recibir la realimentación de algo que uno hace es importante y le enseña también a uno a recibir crítica, pero más bien es la cuantificación de ese trabajo, eso me cuesta, el numerito me cuesta, eh, el numerito me cuesta y además de eso, eh, los estándares con los que se evalúan también a veces parecieran como, por lo menos el tema de las rúbricas, yo digo es decirle al estudiante, yo te voy a evaluar esto. Entonces el estudiante hace las cosas para responder a lo que yo quiero, no lo que a él se le puede ocurrir, sino a lo que yo quiero. Si yo le dije aquí que iba a calificar presentación personal, él se viene bien arreglado, porque sabe que se lo voy a calificar. Entonces empezamos a ser conductistas, ¿sí? A volver a decirle lo ser, que tiene que hacer para cumplir en el sistema, ¿sí? Entonces a irlo generando, gerenciando y hacerlo parte de ese sistema. Entonces usted sea una persona obediente y cumpla con lo que yo quiero, con ¿sí? lo que yo Entonces, quiero, sí. Por con eso a lo mí me que gusta la forma como que traté de equilibrar esa sensación de imponer lo que yo quiero, es hacer las rúbricas con ellos. ¿Qué queremos evaluarnos? Muestra a ver qué ponemos en esa rúbrica, qué no, qué le pone, quitamos. Es importante lo de presentación personal en una exposición. Le puedo calificar cómo se viste. Y si ellos me dicen no, o sí, sí es importante, porque es importante que uno esté en buena presentación para hacer algo. Pero como que pensar en que como que no desde la imposición, sino desde la autorreflexión. ¿Para de qué me puede pronto sí, servir? pero Porque, sigue ¿para qué siendo me un puede camino servir ese difícil. tema? La evaluación para Sí, mí sigue siendo un camino lo que difícil. pasa es que eso es un trabajo de mucha construcción social. Mm. Esos temas alternativos educativos tienen que ser de una construcción social. Hay que trabajar mucho en la educación de los padres, en educar a los padres sobre las expectativas de los hijos. Hay una línea súper hermosa de la que un día quiero que hablemos, es de la crianza respetuosa, de cómo como papás trabajamos en esa crianza respetuosa, identificando realmente lo que son los niños y ese respeto al diálogo de los niños, a los intereses y a los deseos del niño desde muy pequeños, que no es y no puede ser entendido desde la permisividad y dejar hacer al niño lo que sea, que esa no es la camino de la crianza respetuosa, porque eso también es negligencia y es maltrato, sino la crianza respetuosa desde entender realmente lo importante que es mi hijo y cómo esa crianza respetuosa debe permear a la escuela, porque la escuela no se debe convertir en un espacio donde cercenen los sueños de los niños, sino que se tienen que abrir caminos para que los niños sueñen, para que los niños encuentren su camino, para que los niños encuentren su proyecto de vida. Para mí esa es Perfecta la esa meta. idea para terminar. Se estuvo, no lo hubiera dicho mejor. Sí, estuvo muy rico. A nosotros nos hace falta mucho eso, por eso el día de hoy hemos decidido no trabajar de pronto con invitados, porque nos hace falta conversar esto, que son temas que nos apasionan y es nuestro proyecto de vida y encontramos en Esto eso. lo hacíamos antes sin Zoom
Y todo lo el venimos tiempo. haciendo hace muchos años sin Zoom y hemos aprendido mucho una de la otra, creo que de miradas completamente diferentes de vida hemos Sí. ido empezando a encadenar. Entonces simplemente ahora lo estamos compartiendo con otras personas, estos Para abrirnos adelantando también el cuadernos. diálogo, porque al que le interese el tema y quiera también cómo discutirlo, porque no solamente de académicos y cosas de esas, sino desde la experiencia de los estudiantes. ¿Cuánto estudiante yo también no he escuchado decir como que por mí no estudiaría, qué mamera? Me toca, porque apenas salga, apenas le dé el título a mis papás, hago ahí sí con mi vida lo que yo quiera. Lo que yo Uy, quiero, qué he tristeza, uy, escuchado qué un montón de dolor, estudiantes diciendo eso. Yo apenas me qué gradúe dolor. y les entregue el título a mis papás, ahí sí me voy a dedicar a esto, a lo otro, o sea, y es como decir, uy, perder uno de los mejores años de Pues, su vida. posponga sus sueños mientras cumple los míos. Sí, sí, sí. Entonces, ojalá Complejo. esto le sirva a mucho joven para que vea que hay otras posibilidades y que los docentes que hacemos también empecemos como a transformar desde adentro, a abrir grietas. Perfecto. Bueno, me ¿Listos? encantó. Bueno, Listo. amiguita, no sé. Termine con la cancioncita. A espera, entonces les terminamos este episodio con un poquito de Pink Floyd. Esta es mi parte favorita. Espera. Teacher, leaves the kids alone. Deja a los niños en paz. Chao, chao.